Te doy la bienvenida a tu programa, El Culto Divino, en donde juntos vamos a estudiar de la palabra del Señor. El tema para hoy lo he titulado Juicio en el lagar de la ira de Dios. Y está basado en lo que el profeta Jeremías habla acerca de la segunda venida de Cristo, por lo menos en un pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Este es el tema número 5 de la serie El Rey Viene. Pero antes de poder entrar en el tema, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que se manifieste poderosamente en ti que estás escuchando y en este servidor, quien es el encargado de llevar la palabra de Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre bendito de Jesucristo que puedas tocar, Señor, a cada persona, a cada oyente, cada persona que está en su dispositivo escuchando este tema. Que tú puedas traer luz a su vida, Señor. Y a este servidor, que solamente soy un instrumento, habla a través de mí, Señor. Úsame para tu honra y gloria y que tu palabra quede explicada con claridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Quiero comenzar diciendo que según un estudio del año 2023 aquí en los Estados Unidos, el 55% de los adultos estadounidenses creen que estamos al borde de una catástrofe mundial, una catástrofe universal. Y por lo menos una de cada 3 personas en los Estados Unidos cree que este mundo pronto llegará a su fin. Y bueno, precisamente eso es lo que creemos nosotros a la luz de la palabra del Señor. Y es que cuando vemos una sociedad como la vemos, un mundo como lo vemos, estamos viendo guerras por doquier, potencias en conflicto, valores derrumbándose, estamos viendo también instituciones tambaleando, inestabilidad financiera en todo el mundo y mucha de esa inestabilidad causada por este mismo país, los Estados Unidos, la naturaleza gritando con desastres. Hace poco un tremendo terremoto sacudió parte de Rusia y como resultado 7 volcanes que llevaban inactivos más de 300 años comenzaron actividad. Pero esto está pasando por todo el mundo. Por eso nos sorprenden las noticias que vienen constantemente y por lo menos yo que siempre miro todo desde la perspectiva y la luz profética, cada vez que veo una noticia digo, esto encaja perfectamente con lo que la palabra del Señor nos dice. Pero una de las señales de la pronta venida de Cristo, además de estas señales, de estos conflictos entre las potencias, las naciones y de estos cambios climáticos fuertes y de este problema que se está generando financiero en el mundo, hay algo bien interesante y es que las injusticias y la maldad aumentarán. Jesús lo describió en ese sermón extraordinario de Mateo el capítulo 24. Cuando él habló de cómo la maldad en el mundo se incrementará al final de los días. Y hoy, como nunca antes, tenemos la maldad a nuestro alrededor, en nuestros propios dispositivos, ese dispositivo que tú estás usando para honrar y glorificar a Dios y aprender de su palabra, otros lo están usando para ser un instrumento de destrucción de sus vidas, incluso de maldición y de perdición. Pero abramos la palabra de Dios en el Evangelio según el apóstol San Mateo. San Mateo, el capítulo 24. Y miremos aquí este sermón escatológico. Y cuando uso la palabra escatología, significa estudio de los eventos finales. Y este sermón escatológico de los eventos finales, Jesús presenta con claridad del versículo 12 al versículo 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el verso 13. Y el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten cómo la palabra del Señor nos ha mostrado que el aumento de la maldad en el mundo es una de las señales previas a la venida de Cristo, pero que aún en medio de la maldad nosotros debemos perseverar. Que aún en medio de la maldad que nos pueda rodear, debemos mantenernos apartados de ella. Y sobre todo, de manera especial, saber que debemos predicar este evangelio a todo el mundo para que Cristo venga. Por eso existe Sun TV, por eso nos estás viendo de cualquier lugar. El único propósito por el que existe Sun TV es para cumplir esto, Mateo 24:14. Pero tenemos que advertirle al mundo la situación difícil por la que muchos están atravesando y decirle que estamos viviendo momentos previos a la
a la consecución, a la consumación final de los eventos en este mundo, pero también previo a la vida gloriosa que disfrutaremos con Cristo para siempre. Quiero hablarles de algunos ejemplos que encontré en las noticias, hay cientos, en relación con esto del aumento de la maldad. Miren, por ejemplo, persecución política en diferentes países. Aunque cuando yo lea esta noticia no estoy declarando mis opiniones, simplemente estoy declarando lo que los medios de comunicación presentan. Y se habla de varios países, entre ellos Venezuela, activistas y líderes exiliados o encarcelados ilegalmente tras elecciones, pues está el gobierno tratando de eliminar una voz contraria o la voz de la oposición. Corrupción institucional. En los Estados Unidos, según Transparencia Internacional, hubo retrocesos en la aplicación de las leyes anticorrupción en este gobierno actual. Se redujo la persecución de los casos gubernamentales y los casos de corrupción. Eso está pasando ahora aquí en los Estados Unidos. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra en Rusia, crímenes de guerra en Ucrania, crímenes de guerra en Myanmar. Miren, por ejemplo, hablando de Myanmar, bombardeos selectivos a civiles, destrucciones de escuelas, destrucciones de hospitales. Lo mismo está haciendo Rusia. Esto está muy mal. Y quiero decirles que se están violando todos los acuerdos establecidos en relación con la guerra. Y estos crímenes están mostrando cómo la maldad está creciendo en los hombres que lideran todas estas guerras. ¿Y qué me dicen de algunas situaciones también difíciles que están sucediendo ahora mismo, precisamente en la guerra que se está desarrollando en la frontera de Gaza, donde tantos niños asesinados, tantas mujeres asesinadas, y se busca cualquier justificativo para hacer esto? Represión a la prensa. Un país como Bangladesh, la persecución a periodistas ha aumentado, arrestos, cierres de medios, casos judiciales amañados, hay ausencia de autoridad, hay ausencia de justicia, hay ausencia de libertad. El genocidio que se ha hecho también muy común en todas las noticias, en Sudán, queriendo eliminar a etnias completas. Una etnia como los masalit han sido exterminados sistemáticamente por las fuerzas del Estado. No hay protección ni internacional ni estatal durante muchos años. Y se estima que han sido asesinados más de 15,000 personas allí. Y así yo podría seguir citando y enumerando injusticias que están sucediendo en diferentes lugares del mundo. En tu país, de donde tú nos ves, estoy seguro que están sucediendo injusticias. Estoy seguro que hay corrupción. Estoy seguro que la autoridad no está cumpliendo su trabajo. Ay, ¿qué decimos además de esto cuando las personas están despreciando la ley de Dios, los mandamientos, están despreciando verdades extraordinarias que Dios nos ha enseñado en su palabra, como el respetar a padre y madre, como el guardar el sábado, como el no adulterar, que ahora la gente no le ve problema, incluso muchos consideran que eso no es pecado? En fin, ¿hacia dónde va el mundo? ¿En qué momento de la historia nos encontramos? ¿Dios está en silencio? ¿Dios está a punto de actuar? ¿O Dios está actuando? La palabra de Dios nos muestra cómo este mundo se está, y especialmente los cristianos, se están durmiendo. Nosotros somos llamados a decirle al mundo que estamos viviendo el último momento de la historia de la humanidad. Llamados a decirle al mundo que las profecías se están cumpliendo. Los profetas de antigüedad no fueron muy queridos ni muy apreciados por dar mensajes de juicio, pero muchos de esos mensajes de juicio se aplican a nosotros hoy. Y yo quiero compartir hoy precisamente un libro que no es muy estudiado desde esa perspectiva profética. Siempre que hablamos de juicio, hablamos de la segunda venida, usamos libros como Daniel, usamos libros como Apocalipsis, incluso hemos usado el libro de Isaías, pero pocas veces usamos el libro de Jeremías. Y en esta serie, El Rey Viene, donde hemos venido hablando de estos mensajes de juicio, en el primer tema de la serie hablamos de Enoc, el primero de los profetas, sobre el planeta Tierra y su mensaje de juicio. En el segundo tema hablamos de Noé,
el segundo profeta sobre el planeta Tierra, y su mensaje de juicio para los de su generación, pero también para la generación final, porque noten ustedes cómo Jesucristo dice que al final de la historia será como en los días de Noé. Así que los mismos mensajes que Noé dio en su época es un mensaje para nosotros hoy. Pero luego hablamos en el tercer tema acerca de cómo la segunda venida de Cristo, el Rey viene, está representado en las figuras del santuario terrenal. Y todo eso apunta, por supuesto, al santuario celestial donde hoy el Señor está realizando un juicio para juzgar a los seres humanos. Luego hablamos en el tema número 4 acerca del profeta Isaías y cómo hay mensajes poderosos en Isaías que apuntan a la segunda venida de Cristo. Pero hoy queremos centrarnos en el profeta Jeremías. Hay muchos textos en Jeremías que apuntan a la segunda venida, pero no podemos obviamente dedicar tiempo a todos. Pero vamos a dedicar un tiempo especial para poder hablar acerca de un texto que está en Jeremías, el capítulo 25, el verso 30 al 33. Pero antes de entrar en el texto, allí Jeremías nos presenta tres aspectos que quiero destacar hoy. Número 1, que hay un juicio universal. Número 2, el juicio que vendrá sobre los líderes religiosos que son infieles. Y si tú eres líder de iglesia, presta atención porque quizás podríamos estar cometiendo errores también. Y número 3, cómo el pueblo debe prepararse para el regreso. Donde voy a dedicar más tiempo es al primer aspecto, al juicio universal. Así que voy a entrar en materia y van a ir conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, el capítulo 25, un capítulo muy, muy estudiado por los que nos gusta la profecía bíblica, pero específicamente voy a centrarme en los versículos 30 al 33. 30 al 33. Vamos a leer el verso 30. Mucha atención. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Verso 31. Llegará el estruendo de esa canción de lagareros hasta el fin de la tierra. Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. Parece que esas palabras se dieran para nosotros hoy. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Verso 33. Y yacerá los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, quiere decir que no se entristecerán, no se les hará honores fúnebres, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Muy bien. Aquí hemos visto Jeremías, el capítulo 25, el versículo 30 al 33. Qué tremendo y poderoso mensaje del profeta. Un mensaje de juicio, y un mensaje de juicio que trae muerte a los impíos. Y esa muerte a los impíos se evidencia en que los cadáveres de los impíos quedarán sobre la faz de la tierra. Pero para poder entender este mensaje, vamos a tener que desmenuzarlo, desglosarlo. Y aquí quiero que ustedes estén conmigo en este estudio desglosándolo atentamente. Y vamos a comenzar con el versículo 30. La primera parte dice: tú pues profetizarás contra ellos todas las palabras y les dirás. Cuando habla de profetizar contra ellos, está hablando de profetizar contra los impíos, contra aquellos que no han seguido los caminos de Dios, contra aquellos que no han guardado la palabra. Vale la pena decir que Jeremías es un profeta que tiene que anunciar algunas cosas bien importantes a la nación de Judá. Y tiene que anunciarles, por ejemplo, que por su desobediencia, por haber adorado ídolos, por haber hecho lo incorrecto, ahora los babilonios vendrán a Jerusalén, tomarán la ciudad, destruirán el templo y serán deportados a Babilonia por 70 años. Y esta profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra. Y él, un año antes o unos años antes de que se diera el cumplimiento de esta profecía, declaró esto al pueblo. Y por esa razón, que fue llamado el profeta llorón,
profeta porque lloró por su pueblo, porque sufrió por su pueblo, porque tenía que dar mensajes de parte de Dios que al pueblo no le gustaban, pues ahora tiene que dar un mensaje claro de juicio, que se cumplió gran parte en su época, pero que luego ahora se cumple y llega hasta nosotros. Y es bueno que repasemos ese concepto que ya lo he presentado en algunos otros temas en el pasado, y es que la historia se repite. Lo mismo que sucedió en el pasado se repetirá al final del tiempo. ¿Recuerdan? Como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre o la segunda venida de Jesús. Como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la segunda venida de Jesús. Y yo podría decir ahora, rescatando esto de Jeremías, como fue en los días de que Babilonia estaba en poderío y que Jerusalén fue destruida, como fue en esos días, así será también en los días de la segunda venida del Hijo del Hombre. Como se juzgó en esos días, como Dios juzgó a Babilonia, pues así también Dios juzgará al final de la historia a los impíos. Así que la historia se repite. Este concepto de repetición es fundamental y Dios lo presenta una y otra vez en la Escritura con un propósito claro. Es que se nos quede grabado en la mente. Miren, la repetición es la madre del aprendizaje. Casi todo lo que nosotros aprendemos es repitiendo. Las personas que conducen, que manejan un vehículo, lo hacen con mucha facilidad porque lo han hecho una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Así lo aprendieron. Pero así también nos aprendemos las tablas de multiplicar repitiendo. Así nos aprendemos las canciones repitiendo. Así nos aprendemos los textos de la Biblia repitiendo. Y así es como Dios quiere que nos aprendamos los conceptos proféticos repitiendo. Por eso el mismo concepto se repite a lo largo de toda la Biblia. El concepto de juicio, el concepto del sábado, el concepto de guardar los mandamientos. Ahora específicamente estamos mirando el concepto de juicio. Así que siéntete agradecido con Dios que en su infinito amor nos dejó en su palabra repetidos los mismos conceptos una y otra vez para que queden afianzados en nuestra mente. Ahora entremos en la segunda parte del verso 30. La primera parte ya la vimos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás. Ahora voy a mirar la parte B del versículo 30. Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá. La palabra rugir hace alusión al sonido que hace el león para hacer sentir su autoridad, su poder frente a otros animales. Si ustedes miramos más a fondo la escritura, vamos a notar que este concepto de rugir como un león se aplica a Dios para que las personas puedan entender. Dios nos está hablando en términos humanos, para que nosotros podamos entender lo que no es fácil de entender. ¿Y qué es lo que no es fácil de entender? Pues la complejidad de Dios. Así que Dios nos habla como sus criaturas para que entendamos. Obviamente, quizás ustedes no tienen la situación o no viven la situación que se vivió en los tiempos de la Mesopotamia o en los tiempos de Israel de aquel entonces, donde los leones estaban en gran parte de esa Asia meridional. Y entonces ahora, ya pues en esta época no hay leones por ahí sueltos, pero era muy común en la época antigua que se vieran los leones. Y cuando se escuchaba rugir el león, la gente temía. Y como el rugido era fuerte, entonces ahora Dios lo compara con su palabra. Quiero que vayan conmigo al libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 8. Profeta menor, Amós capítulo 3, versículo 8. Y noten ustedes cómo en Amós nuevamente se repite lo mismo. Amós, aquí está, capítulo 3, versículo 8. Dice Dios en su palabra para que podamos aclarar esta figura o este símbolo que aparece aquí del rugido del león. 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí hay una alusión directa en este símbolo del rugido del león con la palabra de Dios. Así como el rugido del león infunde temor a
la presa que va a devorar, de la misma manera la palabra de Dios tiene que infundir temor a los impíos, porque para ellos viene destrucción. Y de esa manera se compara. También podemos mirar cómo la Biblia, tratando de aclarar, la Biblia es su propio intérprete y aclarando estos símbolos proféticos, pues podemos seguir avanzando en ello. Miremos cómo Apocalipsis también trae luz sobre lo que estamos mirando. Apocalipsis, el capítulo 5, vamos a mirar allí el versículo 5 y luego el 9 al 10. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Se encontró alguien digno para poder desatar los sellos, y ese alguien es el león de Judá. ¿Y quién es el león de Judá? La misma Biblia lo aclara. Vayan conmigo ahora al versículo 9 y al versículo 10 de Apocalipsis 5. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Después de leer estos 2 versículos, no nos queda duda de que ese león de Judá es nada más y nada menos que Jesucristo, que es descendiente directo de la tribu de Judá, porque es descendiente directo del rey David, y David pues pertenecía a esa tribu, y es por eso que la nación a la cual le está hablando Jeremías es la nación de Judá, y la capital de Judá es Jerusalén. Así que aquí vemos el cumplimiento claro de que la persona que está hablando, ese que ruge desde las alturas, como dice Jeremías el capítulo 25, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo entendido esto y habiendo aclarado quién ruge, sigamos en el versículo 30 y voy a retomarlo nuevamente. La primera sección ya quedó clara. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras. Ellos, los enemigos de Dios, los que no hacen la voluntad de Dios, y también por supuesto, los miembros de la nación de Judá que no obedecían a Dios. Luego dice, Jehová, la segunda parte del versículo, rugirá desde lo alto. Ya queda claro que este Jehová que rugirá es Cristo mismo, quien rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz desde el cielo, tanto para los enemigos de Dios, allí en la época en que vivía Jeremías, pero también esta profecía nos lleva en su cumplimiento hasta la segunda venida de Cristo, como lo estaremos mirando un poco más adelante. Y sigue diciendo el versículo, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Canción de lagareros. ¿Qué es eso? Pues miren, aquí nosotros vemos otra figura simbólica en la profecía. Y tenemos que aclarar quizás 2 o 3 términos aquí. Primero tenemos que aclarar el concepto de lagar, que es el lagar, el concepto de lagareros, pues son los que están dentro del lagar, y también el concepto claro de esa canción de lagarero. Entonces vamos a comenzar hablando de qué es el lagar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lagar es el recipiente donde se ponen todas las uvas que se cosechan y allí se exprimen para obtener el vino o el jugo de la uva, que también es llamado mosto, sin fermentar, y entonces de esa manera se hace. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Hoy hay prensas que lo hacen en la gran mayoría de los países, y aquí estamos en California, cerca a uno de los lugares o al lugar más vinícola de todo Estados Unidos, que es Napa, el Valle de Napa. Y he tenido la oportunidad de estar ahí varias veces y hay tremendos lugares allí donde producen vinos de todas las especies. Por supuesto, no tomo vino fermentado, solo tomamos el mosto, o sea, el vino no fermentado. Y allí en esos lugares pues usan prensas. Sin embargo, en la antigüedad lo hacían con los pies y de esa manera recogían el jugo de la uva. Para que ustedes puedan entenderme mejor, yo he preparado
4 fotografías que quiero que vean. Vamos a poner la primera fotografía para que miren cómo era en la antigüedad el lagar. Este es un lugar, digamos un lagar pequeño, se ponen las uvas allí, unos hombres comienzan a pisar las uvas y de ahí se obtiene pues el mosto, ¿verdad? Así que eso es lo que está diciendo. Y mientras ellos lo hacían, iban cantando una canción. Mientras aplastaban las uvas, cantaban una canción. A veces eran 2, como en este lagar pequeño, pero a veces los que habían eran muchos más. Vamos a poner la fotografía donde quizás ahora vamos a ver un lagar mucho más grande con más personas. Y allí estaban. Esto es más o menos de la antigüedad. Noten cómo sus vestidos están manchados, pues con precisamente el jugo de la uva. Y es muy importante ese punto que les acabo de decir porque lo voy a retomar más adelante en esta presentación. Entonces, ellos mientras estaban aplastando las uvas allí, pues iban cantando. Entonces, ese es el lagar y los lagareros son los que están pisando las uvas y la canción de los lagareros, pues es la canción que entonaban mientras pisaban las uvas. Solo que aquí en Jeremías nos muestra esto como un mensaje de juicio. Y quizás antes de pasar al mensaje de juicio, quiero mostrarles 2 fotografías más, porque de la misma manera como se hacía hace miles de años, se sigue haciendo hasta hoy en muchos países, sobre todo en algunos países de Europa. Miren estas fotografías. Aquí hay 2 damas, allí están pisando uvas en un lagar moderno. Así que, pero también a veces son muchos los que entran a pisar las uvas. Aquí tenemos un grupo grande de lagareros que están todos allí en un lagar mucho más grande, todos pisando las uvas para producir vino de la misma manera como se hacía hace tantos años. Ahora ya está claro que es un lagar, ya está claro que es un lagarero y ya está claro que es una canción de lagareros. Pero ahora permítanme entrar un poco más a fondo en el tema teológico. Esta canción de lagareros es un símbolo profético del juicio de Dios. Los comentaristas bíblicos coinciden en varias cosas. Número 1, que la canción es una señal de advertencia y de juicio, de destrucción para los impíos. Que las uvas que se están pisoteando representan a los impíos que no obedecieron a Dios. Y esto es el castigo divino. Según el comentario bíblico adventista, esta canción de lagareros es un símbolo de destrucción. Además, aplastar las uvas, pues denota precisamente eso. Denota que implica aplastar, hay un peso, hay una presión representando la ira divina que oprime a los impíos. Entonces, cuando Dios habla de lagar, la gente de la antigüedad entendía perfectamente. Los que vivían en los tiempos de Jeremías entendían perfectamente. Cuando Dios a través de Jeremías les está hablando de canción de lagareros, entendían perfectamente porque las escuchaban por doquier en los cultivos cuando venía la cosecha, los lagareros cantando y pisoteando las uvas. Así que cuando se está hablando de esto, la gente lo entiende. Hoy no lo entendemos porque muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que era un lagar. Pero ahora, entendiendo esto, sabemos qué es lo que les espera a los impíos y el juicio que viene. Miren, pisar un lagar, quiero decirles que esa expresión, pisar las uvas en un lagar, esa expresión aparece varias veces en la Biblia. Y quiero que lo miremos. Y siempre que aparece, aparece en la connotación del juicio divino. Así que este es un símbolo muy importante que hemos de comprender. Quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 63. Antes del libro de Jeremías está el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 63, el versículo 1 al versículo 3. Isaías 63, 1 al 3. Dice Dios en su palabra: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Aquí queda claro que está hablando Dios. Vamos al versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Ya miramos que cuando alguien pisa el lagar, su ropa se mancha de este color. Y dice el verso 3,
he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Voy a ir al versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Noten ustedes que aquí se está utilizando esta misma figura para ilustrar el mensaje de juicio. Dios, que es el que obra justicia, tiene que hacer dos cosas: pisar en el lagar aquellos que son los enemigos de Dios. Y de paso, los que aparecen aquí, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Pues está precisamente hablando de los enemigos del pueblo de Israel. Estos eran descendientes nada más y nada menos directos de Esaú, como lo dice Génesis 25:30, el hermano gemelo de Jacob. Y entonces habían tenido una hostilidad constante contra Israel. Y ahora en esa hostilidad constante contra Israel, Dios protege a su pueblo Israel y ahora juzga precisamente a estos edomitas. ¿Y cómo lo hace? Lo representa de la misma manera, un lagar pisoteándolos. Pero además de que hay un juicio sobre los malos, también hay redención para los buenos. Y esto es lo extraordinario de esta profecía. Lo mismo sucede en la profecía de Jeremías. Hay juicio para los malos en el lagar de la ira de Dios, pero también hay redención para los buenos. ¿En qué grupo tú vas a estar? Las acciones que estás tomando en tu vida es para estar en qué grupo. ¿En el grupo de los que son pisoteados en el lagar de la ira de Dios? ¿O en el grupo de los redimidos? Tú tienes que tomar decisiones con tu vida. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus preceptos. Ahora, vamos a Apocalipsis para seguir mirando este concepto del lagar. Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 13 al 15. Apocalipsis 19, 13 al 15. Dice Dios en su palabra. 19, 13 al 15. De paso, este versículo, o mejor, este capítulo, está hablando de la venida de Cristo como libertador. Y Cristo viene en un caballo blanco como un jinete. Y toda su ropa está cubierta de sangre. La sangre de los impíos. Pero ahora miremos cómo lo describe. Vayan conmigo al versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya miramos en Isaías que el jugo de la uva o el mosto representa esa sangre, o el color del jugo del mosto, del jugo de la uva, perdón, que es mosto, representa el color de la sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y aquí está el punto. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Noten esta relación nuevamente que existe aquí. Es Cristo que viene como libertador en su segunda venida, pero aquí también se muestra en un símbolo que es claro para las personas de la época del apóstol Juan, quizás no tan claro para nosotros, y es que los libertadores iban en caballos blancos. Los que son de Latinoamérica seguramente recordarán o han escuchado sobre Simón Bolívar, y él andaba siempre en su caballo blanco, porque era el libertador. También posiblemente han visto imágenes de otros grandes hombres guerreros a través de la historia o fotografías que aparecen de ellos en sus caballos blancos, porque el caballo blanco es el caballo símbolo de victoria y generalmente era el caballo que usaban los reyes. Entonces, ya que lo entendían con claridad las personas que estaban en la época del apóstol Juan, que escribía el Apocalipsis en el año 96 después de Cristo, entonces ahora les habla, viene como un libertador en caballo blanco, pero su ropa está manchada. Y está manchada su ropa, ¿por qué?
porque ha tenido que juzgar a los malos, los impíos. Y así como se pisan las uvas en el lagar y ese jugo de uva mancha la ropa de los lagareros, de la misma manera ahora Jesucristo está manchado con la sangre de los impíos. Esta es una escena muy descriptiva, muy fuerte, pero muy clara. Y esto le permite entender a los lectores de la Biblia y a los que estudiamos la palabra que hay un juicio inminente y que los malos serán finalmente destruidos. Así que aquí está presentando a Cristo viniendo en gloria. El rey viene, pero el rey ahora viene como juez. ¿Está claro hasta aquí? Y quizás hay un punto que quiero presentar para dejar establecido este tema de la relación que existe entre el vino, el jugo de uva y la sangre. Así que voy a darles un versículo más. Vayan conmigo al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 49, el penúltimo capítulo de Génesis. Génesis, el capítulo 49, el versículo 11. Génesis 49, 11. En este capítulo, Jacob está profetizando acerca de cada uno de sus hijos. Y entonces llega un momento en que tiene que profetizar de Judá. Y el versículo 10 comienza a hablar de Judá, pero el versículo 11 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Noten ustedes que aquí se está haciendo una alusión directa a que el mosto o el jugo de la uva representa la sangre. Por eso es que en la cena del Señor, los adventistas del séptimo día en todo el mundo, tomamos el mosto, jugo de la uva sin fermentar, y nosotros ahora decimos que representa la sangre de Cristo. Y esa es la razón. ¿De dónde tomamos esto? Pues de que Jesucristo lo hizo con sus apóstoles. El jugo de la uva representa la sangre. ¿Y de dónde se toma eso de que el jugo de la uva representa la sangre? Pues miren, eso viene desde Génesis. Y ahora recorre toda la escritura, porque en el santuario, también en la mesa de los panes de la proposición, estaban los 12 panes, cada pan representando a las 12 tribus de Israel, pero abajo habían vasijas con que se hacía libación. ¿Y qué era libación? Pues tomar vino. Así que se libaba con vino. Y de esa manera también estaba representada en la mesa de los panes de la proposición en el santuario el pan y el vino. Tanto el pan representa el cuerpo de Cristo como el vino representa la sangre de Cristo. Pero noten ustedes cómo también hay una representación para la sangre de los impíos. Y la sangre de los impíos, pues tiene que ver con precisamente esto. Así que pienso que ya ha quedado claro este aspecto. Sin embargo, me está viniendo a la mente un versículo más que no quiero dejar pasar por alto. Vayan conmigo a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, pues hay varios mensajes allí. Está el cántico de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, pero quiero llevarlos a la ciega, que aparece a partir del versículo 14. Pero voy a enfocarme en el versículo 19 y el versículo 20. Apocalipsis 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. No voy a explicar esto con tanto detalle, pero lo que sí quiero decirles, que queda claro aquí, que Dios envió a su ángel para cegar la tierra. Y cuando fue a cegar la tierra, pues toma a todos los malos y los pone en el lagar de la ira de Dios. Y ahí reciben su justo pago por haberse extraviado de los principios de Dios. Sé que estos temas no son fáciles de predicar y pueden sonar muy duros, pero el Señor quiere que se advierta sobre estos temas. Por eso aparecen registrados a lo largo de la Escritura. Y el juicio viene. Y necesitamos tomar decisiones. Ahora, después le dije que iba a tomar mucho tiempo para hablar un poco de este primer punto, pero quiero enfocarme ahora a que continuemos desde Jeremías, el capítulo 25, el versículo 30.
a que avancemos ahora un poco más y hablemos acerca del juez. Vamos a pasar al verso 31. Jeremías 25, 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. ¿Y cuál es el estruendo? Pues el estruendo de los cantos de los lagareros, que ya es mensaje de juicio. Por eso nosotros tenemos que cumplir esa palabra y predicar sobre el juicio, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, aquí queda absolutamente claro que el mensaje de juicio debe llegar a cada rincón de la tierra. Que la canción de los lagareros es precisamente ese mensaje del primer ángel, que debe llegar a cada lugar. Las personas tienen que saber que pronto Cristo viene en gloria, el Rey viene, pero que tenemos que enfrentar un juicio para ser declarados o inocentes o culpables. Que los culpables irán al lagar de la ira de Dios, pero que los inocentes disfrutarán de la eternidad con Cristo por los siglos de los siglos sin fin. Aquí presentamos a Jeremías, está presentando a Jesús como el juez de toda carne. Y esta imagen es clara y la Biblia lo aclara, valga la redundancia, con varios textos. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 5, el verso 22. San Juan 5, 22. Y en San Juan 5, 22 dice Jesús en sus propias palabras: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que el encargado de juzgar, pues es Jesucristo mismo. Él es el que juzga a todas las naciones. ¿Qué tenemos que decirle al mundo? Que Cristo salva ahora, pero que así como Cristo salva, también aquellos que no acepten la salvación serán juzgados. Y por eso las personas tienen que tomar una decisión. Si tú no te has bautizado aún y has venido siguiendo a Zoom TV Latino, pues yo te invito a que busca la iglesia adventista más cercana. Y si ya conoces algunos aspectos de la Biblia, dile al pastor de la iglesia o al anciano de la iglesia: quiero bautizarme, porque yo no quiero estar en el lagar de la ira de Dios, porque yo quiero disfrutar con Cristo de la eternidad, porque yo quiero aceptar la salvación que Cristo me ofrece. Por eso Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Y qué es condenado? Pues estar en el lagar de la ira de Dios. Jesucristo hoy te salva, pero pronto tendrá que venir en gloria por segunda vez y tendrá que dar la paga justa a los que desobedecieron, a los que se apartaron de Él y de sus caminos. El otro texto que confirma a Jesús como el juez, aunque vuelvo y digo, hay muchos en la Biblia, pero vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7. Apocalipsis 1:7. Dice Dios en su palabra: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que el que viene con las nubes, todo ojo le verá, aún aquellos que le traspasaron sus manos, le traspasaron sus pies, pero todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque finalmente el que ha llegado es el que va a dictaminar juicio sobre los seres humanos. Es una escena clara de la segunda venida de Cristo. Y quizás una tercera escena más es que quiero hacer una comparación entre Jeremías capítulo 25, un paralelo, y Apocalipsis 19. Vayan conmigo. Yo lo que hago es que abro la Biblia en Jeremías, el capítulo 25, y abro la Biblia también en Apocalipsis 19. Y vamos a mirar por lo menos tres aspectos, aunque pueden haber más, que hacen un paralelo entre ambos, digámoslo así, ambas porciones de la Escritura, ambas porciones proféticas y escatológicas. Vamos primero a que va a haber juicio sobre todas las naciones. Jeremías 25 nos muestra con claridad, verso 31, la primera parte: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Aquí está, todas las naciones serán juzgadas. Vamos a Apocalipsis 19, el versículo 11. Y Apocalipsis 19, 11 dice: entonces
vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Así que tenemos aquí un Dios que juzga y pelea. Y ahora el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Así que tenemos aquí que el mismo que está en Jeremías es el mismo que está en Apocalipsis 19. Jeremías 25 encuentra su paralelo en Apocalipsis 19, porque allí está el mismo Jesucristo juzgando. Por eso cuando decimos que solo esta profecía se cumple allá en los tiempos de Jeremías, estamos en un completo error. Porque noten que aunque tuvo su aplicación parcial allá en los tiempos de la Babilonia antigua, realmente tiene su aplicación más grande o más amplia en nuestros tiempos ahora. Ahora, los muertos de los impíos morirán a espada. Miren lo que dice el verso 31 en la parte final. El juez de toda carne entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿Ok? Así que esos impíos morirán a espada. Y ahora miremos cómo lo dice Apocalipsis 19 y vamos al versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Así que aquí tenemos que también son muertos a espada. ¿Hay paralelos claros o no? Y ahora vamos a mirar Jeremías capítulo 25, el verso 33. Jeremías 25, 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que cuando Jesús venga a dar el juicio final, todas estas personas, estos cadáveres quedarán esparcidos sobre la tierra, no serán sepultados. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 19, en el mismo verso 21, la última parte que no leí anteriormente. Y dice esa última parte de Apocalipsis 19, 21, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como quedaron esparcidos los cadáveres, vinieron las aves de rapiña y ahora se saciaron de esas carnes. Esto sucederá. Y esto sucederá para que quede absolutamente claro que cuando Dios dice algo en la profecía, se cumple. Estamos advertidos. Ahora, déjame pasar en estos pocos minutos que me restan, después de haber aclarado todos estos conceptos y hablar del juicio final y cómo el Señor lo presenta sobre los impíos, que algunos líderes religiosos serán considerados impíos. Sí, estoy hablando de líderes religiosos que teniendo la palabra de Dios enseñaron incorrectamente. No enseñaron lo que Dios dijo, los 10 mandamientos. No enseñaron esas verdades y ellos también estarán en el lagar de la ira de Dios. Pero para entenderlo, tenemos ahora que volver a Jeremías y mirar el contexto inmediato de la perícopa que acabamos de estudiar. Estudiamos del 30 al 33, pero ahora quiero que leamos el 34 y el 35. Dice el 34, aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Y se acabará, dice el verso 35, la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Quiere decir que esos pastores del rebaño que no hicieron bien su trabajo van a ser juzgados. Esto introduce un aspecto crítico del juicio de Dios. Y el aspecto crítico es que el juicio de Dios comienza con los que son sus hijos. Primera de Pedro, vayan conmigo. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice Dios en su palabra. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Así que está claro que habrá un juicio y que ese juicio comenzará con la casa de Dios. Y por lo tanto, debemos estar apercibidos si nosotros los líderes hemos cumplido bien el trabajo. ¿Y a qué se refiere con cumplir bien el trabajo? Miren, los líderes necesitamos predicar que Cristo viene pronto. Una de las cosas que me hace a mí feliz de mi iglesia es su nombre. Nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día. Y adventista es porque creemos en la segunda venida de Jesús. Y del séptimo día porque guardamos el mandamiento más descuidado de los 10 mandamientos, el cuarto, acerca de la observancia del sábado, como el día del Señor. Así que debemos predicar que Cristo viene, pero tenemos por todas partes predicadores que están dedicados a predicar de comodidad, no de arrepentimiento. Predicadores que están dedicados a predicar acerca de asuntos efímeros que no trascienden para la salvación de las personas. Predicadores que están dedicados a entretener, cuando el llamado es hablar acerca de este mensaje. De poder decirle a la gente, como lo dice el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Y por eso la Biblia repite una y otra vez que hemos de predicar de esto. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda predicar de familia, no me malentienda. No estoy diciendo que no se deba predicar de salud, no me malentienda. No estoy diciendo que no se puedan predicar de otros aspectos que la Biblia presenta. No, no. Lo que estoy diciendo es que aunque se prediquen esos aspectos, esos mismos hombres, esas mismas mujeres, esos mismos predicadores deben predicar que Cristo viene con un mensaje de juicio y deben predicar que si la gente no se arrepiente, se va a perder y será echada en el lagar de la ira de Dios. Muchos líderes están enseñando una visión distorsionada del evangelio. Que no hay consecuencias eternas, incluso que no hay juicio. Pero la palabra del Señor lo deja ver una y otra vez. Muchos hoy están silenciando este mensaje que nosotros somos llamados a predicar. Que los adventistas somos llamados a predicar. Tú pastor que me escuchas, tú anciano que me escuchas. Dios nos está llamando a preparar este mundo para su segunda venida. Y estos son mensajes categóricos y contundentes porque el rey viene. Jeremías dice que Jehová rugirá desde lo alto. Y ese rugido ya se está escuchando. Y esa advertencia ya se está proclamando a través de su pueblo. Pero llegará para poder llevar a aquellos salvos a la eternidad, a los perdidos al lagar de la ira de Dios. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿y cómo prepararnos para su regreso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ahora que Cristo está por venir? Pues mira, te doy 3 consejos finales. Número 1, debemos vivir una vida con propósito y con claridad. Quiero que vayan conmigo a Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Dice Dios en su palabra. Este es un libro que a mí en lo personal me transformó la vida cuando estudié Eclesiastés 12, 14. Aún no he presentado la serie de Eclesiastés, espero en algún momento hacerlo. Pero dice la palabra del Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vive una vida con reverencia, con propósito, sabiendo que toda obra será juzgada. Número 2, debemos saber que Cristo vendrá, pero no tenemos fecha. Por eso hay que vigilar y orar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5, 2, dice Dios en su palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, nos sorprenderá a muchos. Mis queridos, finalmente debemos proclamar esta verdad. Y este evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay mucho que advertir, hay mucho que decir. Que Dios nos permita seguir disfrutando de estas verdades gloriosas a través del profeta Isaías. Que sigamos aprendiendo de sus mensajes y prepararnos para el encuentro con el Señor
porque el rey viene. Prepárate. Dios te bendiga.